Bien, hoy vamos a ver entonces lo que es el producto punto o producto escalar. Si nosotros tenemos dos vectores en el espacio, el producto punto o producto escalar se va a definir de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros el vector U1 que va a tener componentes A1, B1, C1. Y vamos a tener nosotros el vector U2 que va a ser A2, A2, B2, C2. ¿Ok? Entonces, el producto punto o producto escalar se va a definir como la siguiente operación. Vamos a tener U1 punto U2 va a ser igual a la suma del producto de las componentes. Quiere decir que vamos a multiplicar componente a componente y esos productos se van a sumar. Entonces, el resultado del producto punto va a ser A1 por A2 más B1 por B2 más C1 por C2. Este producto punto se conoce también como producto escalar porque el resultado de esta operación debe de ser un escalar, es decir, es un número, ¿sí? Recuerden que habíamos visto que la suma y la resta de vectores lo que nos producen es otro vector. En este caso no es así. El resultado del producto punto va a ser un escalar, es decir, un número, ¿sí? Entonces, si tenemos nosotros los siguientes vectores en el espacio, vamos a tener 3i más 5j más 2k, y el vector u que sea menos i menos 4j menos 8k, y hacemos el producto escalar o producto punto entre ellos, vamos a hacer b punto u, tendríamos, primero vamos a multiplicar componente a componente, entonces vamos a tener 3 por menos 1, que es la componente i, más el producto de las componentes en j, que va a ser 5 por menos 4, más el producto de las componentes en k, que sería 2 por menos 8, ¿sí? Vamos a tener entonces menos 3, menos 20, menos 16, y esto nos va a dar menos 39. Perdón, fíjense entonces que el resultado de este producto punto, pues fue precisamente un escalar, es decir, un número. ¿Sí? El producto punto, muchachos, una de las propiedades es que el producto punto es conmutativo. Entonces, no importa si hacemos V por U o U por V, el resultado debe de dar el mismo. ¿Sí? Tenemos además un teorema que nos relaciona mediante el producto punto dos vectores. Si nosotros tenemos a los vectores, voy a poner aquí U1 y al vector U2, ¿sí? Ya sea que estén en el plano o en el espacio, entonces el ángulo que se forma entre ellos lo vamos a poder calcular apoyándonos con el siguiente teorema. El teorema nos dice que el producto punto entre dos vectores es igual a la magnitud de uno por la magnitud del otro por la magnitud de uno por la magnitud del otro por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Sí? Teta, o el ángulo entre estos vectores, es el ángulo no negativo más pequeño entre los vectores, porque luego también podríamos estar midiendo este otro ángulo, ¿sí? Pero nos interesa el ángulo más pequeño entre ellos. Entonces, si nosotros podemos calcular el producto punto de dos vectores, podemos calcular también el ángulo entre ellos, o sea, despejando, ¿no? Si tenemos aquí esta expresión, pues entonces el coseno de teta va a ser
el producto de U con V entre las magnitudes de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con los dos vectores que tenemos aquí arriba, ¿sí? Son los dos vectores en el espacio, ya calculamos su producto punto, ahora vamos a calcular las magnitudes de cada uno. La magnitud de U sería la raíz cuadrada de... No me está haciendo caso de internet, sí. Sería la raíz cuadrada de 3, 5, 2. Tendríamos 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Y la magnitud de V va a ser la raíz cuadrada de menos 1 menos 4 menos 1. Va a ser menos 1 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. Entonces, la primera magnitud, a ver si me quieren seguir con su calculadora, sería la raíz de 38. Y la segunda sería la raíz de 81, o sea, 9. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos esos dos vectores dibujados en el espacio y queremos encontrar el ángulo más pequeño entre ellos, pues lo que tenemos que hacer es calcular el coseno inverso de su producto punto, si no me equivoco era menos 39, sí, menos 39, entre la magnitud de uno por la magnitud del otro. Entonces vamos a tener podríamos raíz de 38 por 9 y el arco coseno de eso. Entonces, θ o el ángulo entre estos vectores va a ser de 134.66 grados. ¿Ok? Ese es el ángulo más pequeño entre estos dos vectores en el espacio. Ahora, aquí viene lo interesante. Vamos a, déjenme ver si me queda este dibujo, ruéguenle a Dios que sí. Tenemos nuestro espacio, ¿sí? Y vamos a suponer que tenemos estos dos vectores, este y este, así, que forman un ángulo de 90 grados entre ellos, ¿sí? Si nosotros nos regresamos aquí al teorema, a esta parte, ¿qué sucede con el coseno de 90? O sea, ¿qué pasa cuando los vectores son ortogonales? ¿Alguien me puede decir qué pasa con el coseno de 90? Es igual a 0, ¿no? Así es. Entonces, cuando tenemos que U es ortogonal a V, es decir, que entre ellos se forma un ángulo de 90 grados, entonces el producto punto es igual a 0. Y al revés también. Si yo calculo el producto punto de dos vectores y el resultado me da 0, quiere decir que esos dos vectores forman un ángulo de 90 grados o que son ortogonales. ¿Sí? Entonces, en el caso especial en el que al calcular, el producto punto de dos vectores, este me dé 0, esto quiere decir que estos dos vectores son ortogonales o perpendiculares. Sí, perpendiculares es gráficamente. Ortogonales quiere decir pues que uno no depende del otro, ¿vale? O que cada uno está en un plano distinto, en otras palabras. ¿Ok? Sale. Bien. Ahora, otra cosa que podemos estudiar con el producto punto es algo que se llaman proyecciones.
Y las proyecciones las vamos a estudiar más o menos así. Miren, vamos a suponer que tenemos nosotros dos vectores. Vamos a tener el vector U. Voy a poner aquí a un lado. Vamos a tener el vector U, que va a ser este de aquí, y vamos a tener el vector V, que va a ser este de aquí. ¿Okay? Y pues sabemos que entre ellos se forma un ángulo, sí, ya lo estudiamos. Esto siempre y cuando los vectores no sean ortogonales. ¿Okay? Ahora, lo que nosotros queremos hacer es, de alguna manera, ver cómo quedaría reflejado uno de los vectores sobre la dirección del otro. Entonces, cada uno de los vectores ya sabemos que por sí solos tienen una dirección, que es el ángulo medido entre ese vector y el eje de las x positivas. ¿Sí? Entonces, lo que yo quisiera ver es, por ejemplo, qué pasaría si yo pudiera ver el comportamiento del vector v, pero en la dirección del vector u. Entonces, básicamente lo que yo quiero hacer es algo como esto. Quiero traerme el vector v sobre esa dirección. Aunque también puedo hacerlo al revés. O sea, también me podría interesar a mí ver qué sucede si yo reflejo o proyecto el vector u sobre la dirección del vector v. ¿Sí? Entonces aquí tendría otro vector que iría en esta dirección. No es precisamente el vector u porque la dirección cambió, ¿sí? Pero es como un reflejo de uno sobre el otro. Y a esto se le conoce como una proyección, ¿sí? Es ver cómo se comporta un vector en términos del otro. Entonces, si yo lo que estoy buscando es, por ejemplo, la proyección, ¿sí? Es la proyección del vector u sobre el vector v, entonces lo vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a tener u.v sobre la magnitud de v al cuadrado, esto multiplicado por el vector v. Ahora, esto de aquí es un número, ¿sí? Es un escalar. Porque ya sabemos que el producto punto lo que me da es un escalar y también sabemos que la magnitud me da un escalar. Y pues un número entre un número sigue siendo un número, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es la componente escalar de un vector multiplicada por su dirección, ¿sí? Básicamente lo que estamos haciendo es este vector morado que está aquí. O sea, es ver cómo se comporta el vector u sobre la dirección o con la misma dirección del vector v. Si quisiera yo ver el contrario, o sea, la proyección del vector v sobre el vector negro que había puesto allá arriba, ¿sí? Pues lo único que cambia es aquí la formulita. Es decir, si vamos a sacar la proyección del vector v sobre el vector u, igual vamos a tener el producto punto, pero ahora nos vamos a fijar en la magnitud del vector u y lo vamos a multiplicar también por cada una de las componentes del vector u. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer, bueno, no vamos a suponer, vamos a ver el caso en el que tenemos dos vectores y vamos a verlos en el plano para que se alcance a ver un poquito más también gráficamente. ¿Sí? Nuestro primer vector va a ser el vector menos 1,5. Menos 1, eso menos ahí. ¿Sí? Este va a ser 1. Y vamos a tener otro vector que va a ser el 3,3. Más o menos ahí. ¿Okay? Lo que queremos calcular nosotros es la proyección. ¿Sí? Queremos calcular la proyección del vector u sobre el vector v. Es decir, queremos hacer
un nuevo vector que vaya en la dirección de V, pero que corresponda a la componente de U. ¿Sí? Este nuevo vector es el que queremos calcular. Y para eso, entonces, pues vamos, primero que nada, vamos a calcular el producto punto. ¿Sí? Ahí no les puse las coordenadas, entonces me lo escribo. U era menos 1,5 y V era 3,3. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, es calcular el producto punto. ¿Qué dijimos que es? La suma del producto de las componentes. Entonces va a ser menos 1 por 3 más 5 por 3. Es decir, 2. ¿Okay? Ahora, como estamos proyectando sobre el vector V, esa es la magnitud que tenemos que calcular. ¿Sí? Recuerden que aquí, al proyectar sobre V, utilizamos la magnitud de V. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la magnitud del vector V. Si calculan la de U, pues no pasa nada, pero no la van a usar. ¿Sí? Entonces aquí sería 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, que sería la raíz de 18. ¿Ok? Y entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a hacer que este nuevo vector que estamos buscando, que sería la proyección de U sobre V, le voy a llamar W para no estar escribiendo tanto esto de proyección. Este nuevo vector va a ser el producto punto sobre la magnitud al cuadrado multiplicado por el vector V. ¿Sí? Entonces, W va a ser 12 sobre 18, ¿sí? Que ahí, pues, en el caso en el que se pueda, pues reducen, y si no se puede, pues no reducen, 3,3. Es decir, 2 tercios. 3,3. Ahora, en la multiplicación de vectores, al multiplicar por un escalar, como ya habíamos visto, pues se multiplica cada componente por el escalar dado. Entonces vamos a tener 2 tercios por 3, va a ser 2. Y 2 tercios por 3, 2. Y este es el vector proyección. Es decir, este es el vector que quedaría, este de aquí. ¿Sí? Ese es el vector que refleja al vector U sobre la dirección del vector V. ¿Ok? ¿Se entiende esto de las proyecciones? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que es el producto punto, ¿sí? Así es como se calcula, y las dos cosas, sí, los teoremas o la información que podemos sacar, además del producto punto, pues es precisamente el ángulo entre los vectores y la proyección de un vector sobre otro. Existe otro producto, también con vectores, que se conoce como producto cruz o vectorial. A diferencia del producto punto, el resultado del producto cruz pues va a ser un vector, ¿sí? Entonces, en el producto punto, el resultado es un número, un escalar. Y en el producto cruz, el resultado es otro vector, ¿sí? Para calcular un producto cruz, la manera más sencilla es hacerlo mediante un determinante. Entonces, vamos a ver. Si nosotros vamos a tener dos vectores en el espacio, ¿sí? Y el vector U2, ¿sí? Si nosotros tenemos dos vectores en el espacio, la forma más fácil de encontrar el producto cruz o producto vectorial entre ellos
volvemos mediante un determinante. Es decir, el producto cruz de U1 con U2 va a corresponder al siguiente determinante. En el renglón 1 se colocan las componentes I, J, K, ¿sí? Y en el renglón 2 se coloca el primer vector, en este caso U1. Y en el siguiente renglón, pues el siguiente vector. ¿Sí? Vamos a recordar aquí rápidamente cómo se calculó un determinante de 3×3. En este caso, pueden utilizar el método de la estrella si así lo quieren, pero para mí se me hace muchísimo más sencillo el método de los menores, porque como la primer componente son nada más letras, pues no tiene caso hacer una multiplicación tan grande, ¿no? Entonces, según el método de los menores, para calcular este determinante, hacemos lo siguiente. Calculamos el primer menor con su cofactor, es decir, vamos a quitar renglón 1, columna 1. Y nos va a quedar un pequeño determinante de 3×3. Perdón, de 2×2, lo siento. Que se va a multiplicar precisamente por el elemento 1, 1. Luego, menos, porque es el siguiente cofactor. Vamos ahora a quitar renglón 1, columna 2. Y vamos a tener un determinante de 2×2. Aquí. ¿Sí? Que se va a multiplicar por el elemento 1, 2. Más, vamos ahora a eliminar el primer renglón, tercer columna. Y nos va a quedar otra vez un determinante de 2×2. Multiplicado por el elemento que está en la posición 1,3. ¿Ok? Y al resolver cada uno de estos determinantes de 2×2, pues lo que vamos a obtener en cada uno de ellos es un número que a su vez se están multiplicando por las componentes I, J, K. Es decir, vamos a obtener un nuevo vector. ¿Sí? Vamos a verlo aquí con un pequeño ejemplo. Vamos a tener que el vector U sea 3, 5, 2 y el vector V sea -1, 0, 4. ¿Ok? Entonces, si hacemos el producto vectorial U plus V, pues tendríamos IJK, y en el orden en el que aparecen en el producto se acomodan los vectores, es decir, primero el vector U y luego el vector V. ¿Sí? Y entonces, siguiendo el método de menores o de cofactores, lo voy a poner aquí a ver si se alcanza a ver, vamos a tener nuestro primer determinante sería 5, 2, 0, 4 multiplicado por I, menos el siguiente determinante sería 3, 2, menos 1, 4 multiplicado por J, más el último determinante va a ser 3, 5, menos 1, 0 multiplicado por K. Y luego, ahora sí, procedemos a multiplicar, a realizar cada uno de estos determinantes, pero pues ya son determinantes de 2×2, que se realizan este por este, menos este por este, ¿sí? Entonces sería 5 por 4, 20, menos 0, por I, menos 3 por 4, 12, menos menos 2, por J, más 3 por 0, 0, menos menos 5, por K. Es decir, 20i menos 14j más 5k. Este es el vector resultante del producto vectorial. ¿Sí? Entonces, nada más aquí hay que recordar que el producto vectorial siempre me va a dar un nuevo vector. ¿Y este nuevo vector qué? O sea, ¿de dónde sale? ¿O qué significa? O sí, o sea, qué padre que me dé un nuevo vector, pero ¿y luego? Bueno, les va.
Déjenme volver a dibujar aquí mis ejes. Y voy a poner dos vectores que estén en el plano X, Y, o sea, es decir, como en el piso, ¿no? Un vector aquí y un vector acá. Uno, uno. El producto vectorial lo que me genera es un nuevo vector que es ortogonal tanto a U como a V. Es decir, este vector va a estar en otro plano. Este es W o el producto cruz. ¿Sí? Este nuevo vector, muchachos, es importante porque lo que es, o sea, más bien, este nuevo vector, el resultado del producto cruz, es tan importante porque es un tercer vector, sí, pero además es un tercer vector que va a ser ortogonal tanto a U como a V. Es decir, si ustedes toman el resultado de su producto vectorial y calculan el producto punto, ya sea con el vector U o con el vector V, les va a dar 0. ¿Sí? Entonces, visto en el plano, este vector debe de formar un ángulo de 90 grados, tanto con el vector V como con el vector V. ¿Sí? Yo sé que casi no se alcanza a distinguir en mi dibujo por una excelente perspectiva, pero así es. ¿Sí? O sea, gráficamente, eso es lo que estamos calculando. Es un tercer vector ortogonal o perpendicular a los dos vectores que lo componen. ¿Sí? Es importante notar aquí algo. A diferencia del producto punto, el producto vectorial no es conmutativo, de hecho es anticonmutativo. Quiere decir que U cruz V es igual a menos V cruz U. ¿Sí? Ahí nada más para que tengan cuidado porque sí importa cómo acomodan los vectores en el determinante. Se pone primero el vector que aparece en primer lugar en el producto. Si los cambian, les va a dar un vector negativo. En otras palabras, les va a dar un vector que esté hacia abajo, ¿sí? En lugar de hacia arriba. ¿Sí? Ahora, así como el producto punto nos indicaba ¿cómo se llama? Nos indicaba una posición relativa entre los dos vectores, así sucede también con el producto cruz. Si yo calculo el producto cruz de dos vectores y este me da 0, quiere decir que estos vectores son paralelos. ¿Sí? Entonces, visto aquí en el dibujito, si yo tengo este vector y este vector, suponiendo que están súper derechitos los dos, ¿sí? No voy a poder calcular un tercer vector porque la dirección de ambos pues es la misma. O sea, uno va hacia un lado y otro va hacia el otro, ¿no? O sea, son 180 o 0 grados entre ellos. Pero al final el ángulo que se forma entre ellos pues es un ángulo llano, ¿sí? Entonces cuando esto sucede no tengo un tercer vector. Quiere decir que su producto cruz es 0. ¿Sí? Entonces cuando ustedes necesiten verificar si dos vectores son paralelos, pueden obviamente calcular el ángulo entre ellos, por supuesto que se puede, pero una manera que yo creo que un poquito más sencilla es calcular el producto cruz, y si este nos da 0, pues quiere decir que los vectores son paralelos. ¿Okay? Ahora, bien. Existe algo a mí me gusta, está muy bonito, ¿sí? Puede que ustedes me odien por platicarles esto, pero existe algo muy padre entre los vectores y la geometría. El producto cruz de dos vectores nos puede ayudar a calcular ciertas propiedades geométricas o ciertas propiedades de cuerpos geométricos. Por ejemplo, perdón, tenemos lo siguiente. Vamos a tener el área de un paralelogramo. ¿Sí? Recuerden ustedes que un paralelogramo es ¿cómo se llama? Es un cuerpo, sí, es un cuerpo geométrico de dos dimensiones cuyos lados son paralelos.
Entonces, si nosotros tenemos, lo voy a dibujar aquí, voy a tener así el plano. ¿Sí? Si nosotros tenemos dos vectores que forman lados adyacentes de un paralelogramo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que son lados que comparten un vértice, ¿sí? Entonces, con estos dos nosotros podemos terminar de formar un paralelogramo. Es decir, hacemos aquí así como una proyeccióncita, ¿sí? Y nos quedaría esto, ¿ok? Entonces, el área de este paralelogramo va a estar dada por la magnitud del producto cruz. ¿Sí? Entonces, el área de un paralelogramo está dada por la magnitud del producto cruz de dos vectores que formen lados adyacentes. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo quedaría? Bueno, pues vamos a suponer que tenemos los vectores U que fueran 3, no sé, 3,2, 3,2,1. Y el vector V que fuera 1,4,0. ¿Okay? Entonces tenemos estos dos vectores y son lados adyacentes de un paralelogramo. Lo que queremos hacer es encontrar el área del paralelogramo que forma. Bueno, primero que nada, vamos a calcular el producto punto, perdón, el producto cruz entre ellos. Entonces, tendríamos U cruz V y J acá, acomodamos nuestros vectores y hacemos nuestro determinante. Ok, entonces hacemos nuestro determinante, que sería 3, 2, 1, 4 por I más 3, 1, 1, 0 por J, esto es menos, perdón, más 3, 3, 2, 1, 4. Aquí es 2, 1, 4, 0. Y aquí es 3, 2, 1, 4 por 4. ¿Sí? Entonces, esto va a ser menos 4i más j más 10k. Ese es el vector resultante del producto cruz. Pero para encontrar el área, lo que tengo que hacer es calcular la magnitud de este vector. ¿Sí? Que sería menos 4 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 10 al cuadrado. Es decir, la raíz de 117. Entonces, el área de ese paralelogramo formado por esos dos vectores va a ser más o menos 10.81 unidades cuadradas. ¿Sí? Y más aún, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a tener el vector U, el vector V y el vector W.
Ahora tenemos 3 vectores no coplanares. Quiere decir que por lo menos uno de ellos no está sobre el mismo plano, o que por lo menos uno de ellos no es paralelo a los demás, ¿sí? Con estos 3 vectores se puede formar un paralelepípedo. ¿Qué es un paralelepípedo? Es el equivalente al paralelogramo, pero en tercera dimensión, ¿sí? Quiere decir que aquí podemos hacer así como proyeccioncitas de cada vector y formar un tipo cubo. Obviamente no es un cubo perfecto porque pues los vectores no son ortogonales, o sea, no necesariamente son ortogonales, ¿sí? Si U, V y W fueran ortogonales entre sí, pues lo que nos quedaría sería un prisma rectangular, ¿sí? Pero como no necesariamente forman un ángulo de 90 grados, el prisma o el cuerpo tridimensional que queda se llama paralelepípedo, ¿sí? Entonces, auxiliándonos de los dos tipos de producto que acabamos de ver, vamos a poder nosotros encontrar el volumen del paralelepípedo que se forma. ¿Y cómo se va a dar esto? O sea, ¿cómo lo vamos a encontrar? Bueno, recuerden ustedes que, por ejemplo, el área de un cubo o de un cuerpo tridimensional es área de la, perdón, el volumen es área de la base por la altura. Y el área de la base, que en este caso está formada por U y por B, pues ya sabemos cómo se calcula. O sea, el área es la magnitud de U plus B, ¿sí? Entonces, si el área de la base la queremos multiplicar por una altura, y aquí la altura no la puede dar la magnitud del vector W, ¿sí? Entonces, el volumen va a estar dado por W punto, bueno, la magnitud de W punto U cruz B. ¿Sí? Y lo pongo como magnitud porque recuerden que este puede ser un valor negativo, pero no necesariamente es un volumen negativo, ¿sí? Entonces por eso se le saca valor absoluto. ¿Sí? Entonces, este volumen se va a poder calcular con esta forma. Ahora, lo interesante de esto es que para calcular el volumen, pues de inicio podríamos hacer esta operación, ¿no? O sea, sacar el determinante y luego ese determinante multiplicarlo por hacer el producto punto con W, ¿sí? Pero una forma más sencilla de hacer esto es de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos nuestros 3 vectores. U es A1, B1, C1. V y W. ¿Sí? Entonces, según esta formulita que tenemos aquí para volumen, pues lo primero que tendríamos que hacer sería el producto cruz de U por V. ¿Sí? Y luego ese vector que resulta, vamos a llamarle W, ese vector, bueno, no, W no prefiero, lo voy a llamar Z, ese vector que resulta Z, lo tendríamos que multiplicar mediante el producto punto con W. ¿Sí? Pero para ahorrarnos esta operación doble, lo que podemos hacer es calcular lo siguiente, que sería este determinante. ¿Sí? Entonces, con este determinante ya no necesitamos hacer dos operaciones, sino solamente un determinante, y con eso podemos obtener el volumen del paralelepípedo que se forma con 3 vectores. ¿Vale?